A mí personalmente desde lo jurídico me extraña un poco esas afirmaciones. Es que el proceso de extradición es un proceso complejo en el que deben intervenir distintas autoridades, tanto del país que requiere la extradición como del país al que se le solicita la extradición. Y deben cumplirse unos requisitos de ley para que ello proceda. En primer lugar, es competencia del gobierno nacional, en cabeza final del presidente de la República, decidir si autoriza o no la extradición. Las relaciones internacionales en Colombia y la cooperación con los organismos judiciales o con las autoridades judiciales de otros países está en cabeza también del gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando un servidor público que no pertenece al gobierno nacional entra a interferir en esas funciones, en mi concepto, está cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas. A título personal, y no el Consejo de Medellín, como afirmó a este periodista, el concejal Bernardo Guerra envió una carta el 20 de agosto de 2013 a la Embajada de los Estados Unidos, donde tilda al doctor Carlos Ramos Corena de médico ilícito. No entiendo por qué, si el concejal Guerra está estableciendo contactos directos con la Embajada Americana, con autoridades judiciales de otros países, sin pasar por los filtros que por Constitución y ley están establecidos en Colombia, que son la Cancillería, el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que una persona sea expedida en extradición debe haber un delito federal. Un delito federal como qué, narcotráfico, un asesinato, qué sé yo, trata de personas. En conclusión, ¿miente el concejal Guerra? Miente como siempre ha mentido. ¿Usted hoy no está requerido para extradición? En lo absoluto. Tan pronto la orden esté emitida, nosotros vamos a hacer las gestiones con el Departamento de Estado Federal, el Departamento de Justicia, para establecerle la importancia de este caso para Puerto Rico, que obviamente se atienden por la prioridad que le pueda dar el gobierno de los Estados Unidos. Esta es una de las misivas del concejal Guerra enviadas a la Embajada de los Estados Unidos, donde leemos textualmente: me pongo a disposición de las autoridades judiciales de Puerto Rico para suministrar la información que consideren relevante frente a la forma en que opera este delincuente. En Puerto Rico han hecho un boom publicitario a causa de esta muerte, y adivine por qué. Porque este señor, este mismo concejal Bernardo Alejandro Guerra, ha llamado a todos los medios de comunicación de Puerto Rico y me ha dejado como me quiso dejar acá en Medellín, como un delincuente, como un estafador. Entonces en Puerto Rico quedé yo como que vino este colombiano acá, nos pisoteó, se burló de nosotros y se fue. Y tú no te imaginas, me han sacado a mí en Telemundo, en Univisión y en todos los canales locales de Puerto Rico y me han dejado a mí como el peor de los delincuentes. Otra jugarreta más del señor concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien dice todavía cuando se defiende en los estrados judiciales que él no tiene nada personal contra mí. No, entonces que me avise cuando sea personal. Que exista la extradición y que ya haya una orden, pues hasta el momento el proceso ni siquiera ha llegado a una solicitud formal a el Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste a su turno lo pase al Ministerio de Justicia, luego se pase al concepto de la Corte Suprema de Justicia y que finalmente se dé la autorización o no por parte de la Presidencia de la República. Es decir, no se ha dado, hasta donde tenemos conocimiento, ni siquiera el paso inicial de que el gobierno requirente, es decir, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos, le haga un requerimiento formal a través de las autoridades diplomáticas a la Cancillería de Colombia. Ese es el primer paso. El segundo paso es que, dado el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pasa al Ministerio de Justicia y del Derecho, donde da otro concepto, y luego sí pasa a todo un proceso que ya implica una notificación y el ejercicio de derecho de defensa ante una actuación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y solo
el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia posibilitaría que el presidente autónomamente decida si concede o no la extradición. Si llegara esto a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia en su sala penal tiene que analizar los requisitos que establece la ley colombiana para que proceda la extradición. Y uno de los requisitos esenciales es el requisito de reciprocidad en el delito y en la pena. Y es que la conducta se encuentre considerada delito tanto en el país que requiere, en este caso Estados Unidos o Puerto Rico, como en el país al cual se le solicita la extradición, en este caso Colombia. Y por la conducta por la que supuestamente se le está adelantando una indagación preliminar en Puerto Rico al doctor Carlos Alberto Ramos Corena, no encuentra un equivalente en el Código Penal colombiano. Por tanto, no se cumpliría de entrada ese requisito esencial para que la Corte Suprema de Justicia diera un aval positivo para la extradición.